Bueno, entonces damos, siendo la 1:04 de la tarde, damos inicio a continuar la sentencia, dejando constancia que se encuentran presentes las mismas personas que se hallaban en la audiencia inicial. Al momento de suspender esta audiencia. Así las cosas, agotadas como se encuentran todas las etapas de la presente audiencia, se procede a proferir la sentencia de primera instancia dentro del proceso verbal de responsabilidad civil contractual adelantado por la señora Marelis María Mares Montero en contra de los demandados BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. y Banco BBVA Colombia S.A. Consideraciones, fundamentos de derecho. Contrato de seguro. Concepto. El contrato de seguro es un acuerdo de consensual de voluntades a través del cual se conviene que la compañía, o sea, el asegurador, asume el riesgo que corre otra persona, el asegurado, a cambio de una prima, cuyos elementos esenciales son riesgo asegurable. Es la probabilidad de ocurrencia de un siniestro. Es la posibilidad de que la persona o bien asegurado sufra el siniestro previsto en las condiciones de póliza. Es el suceso incierto, futuro y susceptible de ser valorado. La prima, que es el precio que paga el asegurado por la cobertura del seguro. El interés asegurable, la relación que debe existir entre quien toma el seguro con aquello que se asegura, sea la vida, un bien o el patrimonio de un sujeto, lo cual implica que exista un interés del tomador o asegurado en que no ocurra el siniestro. La obligación condicional del asegurador, que es la obligación del asegurador, únicamente surge cuando ocurre el hecho objeto del seguro. Y la duración del contrato de seguro. La duración del contrato será la estipulada por las partes en el contrato correspondiente. Conviene subrayar que los contratos de seguro pertenecen a los contratos denominados contratos de adhesión, los cuales son redactados e impresos por una de las partes, en este caso el asegurador, que de alguna forma impone las condiciones generales, situación que lo coloca en una posición dominante al asegurador frente al asegurado, quien tiene la obligación ineludible de aceptar incondicionalmente las disposiciones establecidas en el contrato. Por ende, cuando el asegurador manifiesta la existencia de reticencia e inexactitud, demostrar que se desplegaron en la información aportada para la evaluación del riesgo asegurado, tiene la obligación de demostrar que se desplegaron acciones y o maniobras maliciosas concerniente en ocultar deliberadamente circunstancias vitales para la configuración del contrato. Es decir, se debe probar la mala fe. En tal sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que el asegurador, al ser quien ostenta la posición dominante y quien define las condiciones del contrato de seguro, está sujeta a unos deberes mayores y solo podrán eximirse de la responsabilidad de realizar el pago de la indemnización por razón de la presunta configuración del fenómeno de la reticencia, cuando se encuentre debidamente probada la mala fe del tomador, es decir, la voluntad de ocultar la existencia de una condición médica al momento de adquirir el seguro. Es por esta razón que dichas entidades tienen la carga de redactar de forma taxativa las exclusiones contractuales y realizar los exámenes de ingreso previamente a la suscripción del contrato. En consonancia con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil y Agraria, mediante sentencia del 20 de junio del año 2018, señaló:
y que los contratos de seguro se rigen por el principio de buena fe que obliga a ambos contratantes y que se materializa en el deber de redactar el clausulado de las pólizas de seguros, eliminando todo tipo de ambigüedad contractual, lo cual impone incluir con precisión y de forma taxativa las persistencias que generan exclusión de cobertura del riesgo asegurado. Con el fin de determinar tales persistencias, las aseguradoras tienen la carga de realizar exámenes médicos previos al tomador de la póliza para establecer de forma objetiva su condición de salud al momento de suscribir el seguro. En caso de no realizar el examen médico previo, las aseguradoras tienen la carga de demostrar que la persistencia era conocida con certeza y con anterioridad por el tomador del seguro, y que al no haberla reportado en la declaración de asegurabilidad, este incurrió en una mala fe contractual, ya que solo de esa forma es posible sancionar la conducta silente con la reticencia que establece el artículo 1058 del Código de Comercio. Y en todo caso, no será sancionada si el asegurador conocía, podía conocer o no demostró los hechos que dan lugar a la supuesta reticencia. Esto es de la Corte Constitucional, la sentencia T393 del 2015. La Corte Constitucional, en sentencia T027 del 2019, señaló que las aseguradoras en su posición dominante tienen 3 deberes que deben cumplir para eximirse de responsabilidad del pago del seguro por reticencia. El primero de ellos consiste en la carga que tiene la aseguradora de estipular en el texto de la póliza en forma clara y expresa las condiciones generales en donde se incluyan todos los elementos de la esencia del contrato y los que se consideren convenientes para determinar el riesgo asegurable, de forma tal que si se excluye alguna cobertura, esta deberá ser determinable para que en forma posterior la entidad aseguradora no pueda alegar en su favor las ambigüedades o vacíos del texto elaborado por ella. El segundo, consecuencia del primero, es el deber de aplicar la interpretación pros consumatore, es decir, que en casos en los cuales se verifique la existencia de cláusulas ambiguas o vagas, estas deberán interpretarse a favor del usuario, en virtud del artículo 83 de la Constitución y del artículo 1624, inciso segundo del Código Civil. El tercer deber consiste en desplegar todas las conductas pertinentes para, por una parte, fijar adecuadamente las condiciones del contrato de seguro y, por otra parte, comprobar el elemento subjetivo en la configuración de reticencia. Sobre el despliegue de las conductas pertinentes, podría decirse que ellas están encaminadas a que el asegurador verifique que efectivamente hay correspondencia entre la información brindada y el estado real del tomador, o sea, el asegurado. Esta correspondencia se logra a través de acciones tales como al elaborar una declaración de asegurabilidad que le permita al tomador o asegurado informar sinceramente sobre su estado de salud. En otras palabras, elaborar declaraciones con cuestionarios adecuados y no simples declaraciones generales. Solicitar la autorización a la historia clínica y realizar una verificación de la declaración hecha por el tomador o asegurado para poder establecer las condiciones contractuales. En algunos casos, realizar los exámenes médicos pertinentes para corroborar lo declarado por el tomador o asegurado. Reticencia en los contratos de seguro. Concepto. Cuando se contrata un seguro cualquiera, sea su denominación, el tomador del seguro, es decir, quien lo compra, tiene la obligación de informar a la aseguradora todas aquellas situaciones o circunstancias que determinan el nivel o estado de riesgo del bien, persona o interés que se desea asegurar, siendo el incumplimiento de esta obligación lo que se denomina reticencia o inexactitud en la información, y da lugar a la nulidad relativa del contrato de seguros.
La sanción de nulidad implica la anulación por la vía judicial del contrato de seguro y la consecuencia es que la aseguradora podrá negar el pago una vez declarada la nulidad. Elementos de la responsabilidad civil. Ahora bien, en lo atinente a la responsabilidad civil, es preciso traer a colación lo estatuido en el artículo 2341 del Código Civil, el cual dispone: el que ha cometido un delito o culpa que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido. Cierra comilla. Cuando hablamos de responsabilidad, nos referimos a la obligación de un sujeto de reparar a través de una compensación monetaria un daño que le haya provocado a otra persona, cualquiera que sea su modalidad, contractual o extracontractual. Comparten como elementos estructurantes una conducta culposa o dañosa, un daño y una relación entre la primera y la segunda. La jurisprudencia nacional tiene decantado que quien pretenda la declaratoria de algún tipo de responsabilidad en cabeza de un sujeto debe probar la existencia de los elementos comunes de la responsabilidad civil. Como se anunció, la responsabilidad civil ha sido clasificada en contractual y extracontractual, teniendo en cuenta la fuente de la cual provenga el daño cuya reparación se pretende, esto es, ya sea de la celebración de un contrato entre las partes o un hecho. La jurisprudencia ha dispuesto que responsabilidad civil contractual exige la existencia y validez de un pacto ajustado entre dos o más sujetos de derecho, la desaprensión de los compromisos adquiridos por uno de ellos o su ejecución defectuosa o tardía, así como la presencia de un detrimento y el nexo casual entre tal omisión su resultado. En ese mismo sentido, la Corte Constitucional, en sentencia bajo radicado CSJ-CS 5585 del 2019, indicó que la responsabilidad contractual está edificada sobre los siguientes pilares axiológicos. A. La persistencia de un vínculo jurídico entre las partes. B. Su incumplimiento relevante por quien es demandado. C. La generación de un perjuicio significativo para el actor. Y D. La conexión causal entre la referida insatisfacción de los deberes convencionales y el correspondiente daño irrogado. Cierra comilla. La misma corporación en sentencia SC 7220 del 2015 estatuyó, abre comilla, constituyen requisitos para la prosperidad de la pretensión indemnizatoria de origen contractual la demostración de la existencia de un contrato bilateral válido celebrado entre quienes concurren al proceso en calidad de parte, actuación de la actora conforme a lo estipulado o haberse allanado a satisfacer las pretensiones a su cargo, incumplimiento del deudor demandado de las obligaciones derivadas de ese vínculo o su tardía o defectuosa ejecución, daño irrogado al derecho del acreedor y que el mismo sea consecuencia directa de alguna de aquellas conductas del obligado. Cierro comillas. El artículo 1602 del Código Civil estatuye que, abre comilla, todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. Cierro comilla. En tanto, los contratos suscritos válidamente son ley para los que en él intervienen, por lo que desde el momento de su perfeccionamiento, los contratantes quedan compelidos a cumplir a cabalidad las obligaciones contraídas y apartarse del acatamiento de los compromisos adquiridos. Trae como consecuencia el deber de resarcir los daños que con ello haya generado a su contraparte. En relación al presupuesto del daño, es menester recordar lo precisado en numerosas oportunidades por la